Uno. Buenas tardes, queridas maestras y maestros que nos acompañan en este lluvioso día. Yo soy Luz Claudia Gómez y junto con mi compañera Ángela Rocío Blanco hacemos parte del equipo de oralidad, lectura y escritura de la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. Marcela Bautista, nuestra directora, les envía un cálido saludo y también desde la producción del evento nos acompaña Laura Melo del equipo de comunicaciones de la dirección a quien damos las gracias por su apoyo. Como lo planteamos ayer y lo reiteraremos todos los talleres que tenemos en esta semana y en los siguientes días, en primer lugar, pues les agradecemos mucho a ustedes su participación en este espacio y su lugar en la vida de los niños y de las niñas durante este año que ha sido de grandes retos, pero también de grandes logros en el retorno a la presencialidad en los colegios. Ustedes de verdad han sido un pilar fundamental en ese proceso. El concurso Leer y Escribir se viene desarrollando en la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría desde el año 2006 y el concurso busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios oficiales y privados de la ciudad expresen sus sentimientos a través de la escritura, puedan resignificar y transformar sus propias realidades. También pretendemos que tengan un acercamiento grato y desprevenido a la lectura y también la búsqueda de una escritura creativa como posibilidad del desarrollo de ellos y de ellas, del desarrollo de su ser. Actualmente avanzamos en el proceso del concurso Leer y Escribir 22-23, ven y te cuento que si hay esperanza. Se espera con esta temática que los estudiantes narren historias cotidianas,
que evidencien procesos de convivencia y de construcción de paz en sus colegios y sus entornos. Esto para fomentar una visión positiva de la resolución de conflictos, de dificultades en las dinámicas institucionales, en la adaptación nuevamente a la presencialidad. Igualmente, el tema del concurso lo articulamos con los procesos de divulgación y análisis del informe de la Comisión de la Verdad. Hay futuros y hay verdad en los colegios oficiales de la ciudad. Bueno, pues una parte fundamental del proceso del concurso es todo lo que tiene que ver con los procesos pedagógicos que fomentamos desde el concurso. Y en ese marco realizamos talleres con estudiantes de forma presencial en colegios que estamos visitando a través de un equipo de promotores locales y ahora talleres con docentes como en el que ustedes participan. Los talleres tienen como objetivo brindarles elementos que les permitan realizar el acompañamiento a sus estudiantes para una producción y una escritura creativa, ya sea mediante la ilustración, porque el concurso, como ustedes saben, tiene una tipología y una categoría de ilustración, o la escritura en las diferentes tipologías textuales que contempla el concurso, tales como cuento, poesía, reseña, ensayo, crónica, etcétera. Bueno, pues después de esta introducción, les comentamos que hoy nos acompaña John Kewin Pérez, quien nos va a compartir claves para acompañar la escritura de cuentos de las niñas, niños y jóvenes para que ellas y ellos nos cuenten historias misteriosas, alegres, esperanzadoras en el marco de la temática que convoca el concurso. Confiamos que esas historias sirvan pues como medio para motivar, para que sus estudiantes participen en el concurso, pero sobre todo para que ellos y ellas se puedan comunicar, divertir, expresar durante toda la vida. En el transcurso del taller, en el chat, ustedes van a encontrar el registro, un link para el registro de su asistencia para que por favor lo diligencien. También vamos a compartir los links donde ustedes pueden ingresar a todos los talleres que vamos a realizar en el marco de este proceso pedagógico y también información sobre las inscripciones que se realizarán desde el 18 de octubre al 18 de noviembre en nuestro portal de Red Académica. Entonces, pues sin más, bienvenido Kevin, te doy paso para que te presentes y por supuesto muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias, Luz Claudia, por la invitación. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación de Bogotá por tener, digamos, a bien invitarme a compartir con los profes y las profes que se encuentran en estos momentos llegando a nuestra conferencia, más bien charla o taller, como teníamos proyectado trabajar en la tarde de hoy. Saludar en esta tarde la idea, pues, de la Secretaría de Educación de echar adelante este concurso y esta iniciativa. Ven y te cuento que sí hay esperanza, porque creo que nosotros los profes debemos justamente tener esa esperanza y no solo tener esa esperanza, sino transmitirla a nuestros estudiantes. Entonces, primero que todo, pues me voy a presentar. Mi nombre es John Kewin Pérez Lizarazo. Yo, bueno, voy a contarles muy rápidamente un poquito acerca de mi recorrido académico. Yo terminé en la Escuela de Ingeniería Mecánica, mis estudios universitarios, aquí en la Universidad Industrial de Santander. Bueno, digo aquí en la Universidad Industrial de Santander porque yo me encuentro en este momento en la ciudad de Bucaramanga.
Y yo vivo en Bucaramanga y yo estudié o realicé mis estudios universitarios en la Universidad Industrial de Santander. Yo estudié ingeniería mecánica. Yo diría que por cuestiones de la vida, por cuestiones de las decisiones que se toman en la medida en que uno termina la secundaria con más preguntas que respuestas, afortunadamente, y con unas orientaciones vocacionales que de repente van cambiando por el camino. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Yo estuve realizando mis prácticas empresariales de la ingeniería. Justamente en la ciudad de Bogotá estuve viviendo allí un año completo mientras hacía mis prácticas y mi tesis de grado. Estoy hablando de aproximadamente el año 2008. Y en ese momento creo que yo ya sospechaba que yo no quería ejercer la ingeniería y haber hecho las prácticas como ingeniero mecánico, pues a mí me sirvió justamente para reafirmar esa idea de que yo no quería ser ingeniero. Resulta que para ganarme la vida en la universidad, mientras fui estudiante de ingeniería, pues yo empecé a dictar clases. Yo dictaba clases de matemáticas personalizadas, dictaba clases de física a los amigos, a las amigas, a personas que lo necesitaban. Empecé a trabajar en cursos pre-ICFES, empecé a brindar asesorías a jóvenes estudiantes en algunos barrios de aquí de la ciudad. Y cuando decidí abandonar la ingeniería, porque yo abandoné la ingeniería por decisión propia, yo me di cuenta que lo que quería realmente hacer era ejercer la labor docente. Por consiguiente, yo me desplacé a la ciudad de La Plata, en Argentina, y allí realicé una maestría en educación. Yo soy magíster en educación con énfasis en enseñanza de las matemáticas y de la física. Actualmente yo me desempeño como profesor de matemáticas en una institución educativa pública en la ciudad de Bucaramanga, pero paralelamente a todo mi trabajo como docente, a todo mi trabajo académico en la escuela, en el colegio donde yo estoy trabajando, yo también he tenido una relación muy estrecha y una vinculación muy importante con el teatro y la narración oral y la promoción de la lectura y la escritura. Esto ha llevado realmente a que todo el componente teatral, todo el componente que tiene que ver con el desarrollo de, por decirlo de alguna manera, la vena artística, esa vena artística me ha permitido de alguna manera compartir otro tipo de experiencias que no solamente tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas, sino que tienen que ver también con la promoción de la lectura, la escritura y las artes. Es por eso que en esta tarde me encuentro yo aquí para compartir un poco de estas experiencias y no solo eso, sino también para invitar a los profes y a las profes que nos acompañan y lógicamente a las que nos ven en diferido posteriormente, a que echemos a andar proyectos de promoción de la lectura en nuestras instituciones educativas. Yo quiero arrancar entonces este taller, quiero arrancarlo con un pequeño video. El video dura 4 minutos y medio, entonces en este momento me dispongo a compartir pantalla para poder observar el video que quiero compartirles. Aquí lo tengo. Creo que en este momento deben estar viendo mi pantalla en el video. Entonces, voy a dar el pie. Yo creo que tanto el taller de oralidad como el de teatro, como el de artes plásticas y el de promoción de la lectura, lo que terminan siendo son herramientas que los niños y las niñas adquieren para poder establecer otras formas de comunicarse, para poder tener otros elementos con los cuales hablar sobre su contexto, sobre su realidad, sobre las historias que ellos nos quieren compartir, ¿no? y de lo que tienen que contar.
En el taller de que yo estuve fue de teatro y pues me gustó mucho porque yo puedo expresarme de la manera que yo quiera, de una manera creativa y también de una manera que no me dé vergüenza estar enfrente de las personas. A mí me parece que el arte nos ayuda a ser mejores seres humanos, por eso me gusta estar aquí aprendiendo pintura, estamos viendo diferentes técnicas de pintura. Esto es muy importante para nosotros, para poder desarrollar nuestro cerebro. A mí me ha gustado mucho las actividades que nos ponen a hacer, los dibujos que nos ponen a pintar y me gusta mucho cómo nos explican los profesores. Para los niños es muy importante que desde pequeños se acerquen a eso. Les ayuda a que ellos vean el mundo de una forma completamente distinta. Es otro punto de vista. Desde la imaginación ellos pueden ver cómo funciona el mundo, cómo ellos incluso pueden aportar, imaginando, que despierten ellos sensibilidad, que ellos de verdad se den cuenta que en los libros hay historias, arte, que hay imaginación. Yo estoy en el taller de expresión oral, me ha gustado mucho, me ha ayudado a expresarme y me ha ayudado a controlar mi pánico y a especializarme más en cómo crear cuentos. Este proyecto Arte y Creación 2, que fue como la segunda versión de los talleres en el colegio o en la institución técnico Rafael García Herreros, logró unas muestras que se hicieron en una fiesta que se llama Tercera Fiesta Sintasmagórica. Allí se presentaron las muestras entonces de teatro, se hizo una exposición de arte con lo producido en el taller de pintura, también se presentó los resultados del taller de expresión oral. Y bueno, y tuvimos también pues el resultado de los productos que lograron escribir los chicos de primaria en el marco del taller de promoción de lectura. Bueno, la idea con el proyecto es trascender el aula, es ir un poco más allá de los contenidos, digamos, tradicionales, abrir espacios en donde los chicos puedan explorar y bueno, digamos que la apuesta por el arte es una apuesta que consigue esa conexión que a veces la academia no logra. Bueno, vuelvo entonces. Digamos, yo quise abrir con este video, digamos, pensando un poco en la proyección del trabajo de promocionar la lectura, la escritura y las artes dentro de una institución educativa. Este proyecto, en realidad no voy a hablar mucho de este proyecto, pero voy a contextualizar un poco el video. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo en la institución educativa en la cual yo laboro. Yo soy profe de matemáticas y junto con un profe de filosofía y con una profe de español, estamos dándole vida a la idea de promocionar la lectura, la escritura y las artes dentro de nuestro colegio aquí en Bucaramanga. Los niños y las niñas que ustedes vieron ahí, que fueron entrevistados en este video debe ser alrededor de 2018, aquí dice la fecha, 2019. Este video, en este momento, los niños y las niñas que están ahí están en grados 11, en grados 10º, y han venido creciendo con nosotros al lado de la promoción de este tipo de espacios artísticos, académicos y culturales. Yo quería comenzar con esto porque
para mí es clave, bueno, primero para dar a conocer el proyecto nuestro también, además, porque nos interesa que el proyecto nuestro también se conozca en diferentes lugares, pero también un poco para pensar o lanzarles la inquietud a ustedes como profes en este momento y decir, esto es lo que hace falta en las instituciones educativas. En las instituciones educativas hace falta que nos relacionemos un poco más con el arte, hace falta que nos relacionemos un poco más con la lectura, hace falta que nos relacionemos un poco más con la escritura. Por supuesto, hacen falta recursos, pero también hace falta iniciativa. A veces los docentes y las docentes nos dejamos atrapar por el currículo, nos dejamos atrapar por los formatos, que eso sí, para pedir formatos, para que llenen ustedes, para que uno tenga que llenar un montón de papeles, tras papeles, el certificado del certificado, y esto termina uno sumiéndolo en un montón de cosas que solamente le dejan a uno la mirada puesta en el contenido curricular y lo desvían a uno por completo de otras cosas que tienen que ver justo con la formación integral de los estudiantes. Y entonces hace falta que nosotros como docentes quitemos la mirada un poco de todo este papeleo, que por supuesto hay que seguir cumpliendo con esos papeles, porque, pero que sea de paso lograr decir que la educación es más que un formato, que enseñar a un niño o una niña es más que poner la mirada en un currículo, que enseñarle o tener un proceso de formación dentro de una institución educativa es mucho más que hablar de lineamientos curriculares o que hablar de una prueba estandarizada. Y la apuesta por el arte, la apuesta por la lectura, la apuesta por la literatura, la apuesta por la poesía, la apuesta por todo este tipo de elementos que nos permiten también llevar a cabo otro tipo de formación. Yo estoy completamente convencido que con esta apuesta vamos a formar muchísimo mejores seres humanos que los que están terminando en estos momentos, digamos, pensando solamente en solucionar la prueba estandarizada, que es un poco, también se puede ver en sentido crítico desde esta posición. Entonces, voy a compartir las diapositivas que yo traje. Las tengo por aquí. Yo creo que en este momento ya deben estar ustedes viendo las diapositivas. Si alguien me puede confirmar si las estamos viendo. Sí, listo, sí, perfecto. Kevin, se están viendo bien. Muchas gracias. Entonces resulta que para arrancar, digamos, con este taller, yo digo, bueno, cuando me pidieron el título del taller, yo pensaba, ¿qué título le ponemos? ¿Qué título le ponemos al taller? Y salió entre tantas cuentas, un cuento. Y justamente yo lo que veía dentro de las cuentas, no solamente las cuentas que se hacen en matemáticas, no solamente las cuentas que los niños y las niñas hacen, cuenta regresiva a que se acabe rápido la jornada porque me quiero ir para la casa, no solamente las cuentas que hay que hacer en el hogar, no solamente las cuentas que toca hacer diariamente para continuar adelante en nuestras vidas, sino también yo veía que todas esas cuentas terminan siendo todos estos papeles a los que yo hacía referencia hace un momentito, que terminan ahogándonos. Pero si emergemos en medio de todas esas cuentas y creamos un cuento, creo que la labor del docente se va a ver muchísimo más gratificante, por decirlo de alguna forma. Y yo quise poner un pequeño epígrafe allí que dice, la lectura no es una obligación, la lectura es una devoción, es una pasión, es un amor. Esta es una frase de José Saramago. Entonces resulta que muchas veces voy a retomar desde aquí, desde esta idea de que los docentes y las docentes nos vemos atrapados en todos estos papeles, en todos estos formatos, en todas estas reuniones, en todas estas, a veces, formaciones pedagógicas que solamente se direccionan hacia los lineamientos curriculares, que solamente se direccionan hacia la prueba estandarizada y nos dicen que la prueba, y que la prueba, y que la prueba, pero como la lectura y la escritura y las artes en general, incluso los deportes,
no hacen parte de la prueba estandarizada, entonces resulta que parece que en la escuela son menos importantes, pero no. Yo creo que en nuestro país es momento de darle un vuelco a esa dinámica y no pretender pensar que solamente lo importante son las matemáticas, no pensar que solamente lo importante es el español, no pensar que solamente lo importante es el inglés, no pensar que solamente lo importante es la química o la física o la biología. Tenemos la mirada puesta en esas ciencias que llamamos las ciencias duras. Imagínense, solamente con llamarlo las ciencias duras, inmediatamente estoy poniendo una barrera. Y estoy dejando de lado los deportes, estoy dejando de lado las artes, estoy dejando de lado el cine, la producción radiofónica, estoy dejando de lado un montón de elementos que realmente son, quizá, para mi forma de ver, muchísimo más importantes. Y voy aquí, muy rápidamente, a tomar unos fragmentos del escritor colombiano William Ospina. Voy a leerlo textualmente porque Ospina nos delimita o nos da una idea un poco de lo que yo estaba diciendo en este momento. Dice, hay quien piensa que la educación consiste principalmente en proveernos de información. Algunos llevan más lejos su fe y piensan que la educación debe llenarnos de conocimiento, aunque es un error creer que aprender es memorizar. Los exámenes a menudo solo ponen a prueba esa facultad humana. Se cree que lo que no se recuerda no se sabe, pero si uno recuerda algo, ¿lo sabe de verdad? Parece exagerada la frase de Nietzsche. Solo sabemos lo que sabemos hacer, pero es interesante y desafiante. La educación formal a veces hace pensar que las matemáticas, que la física, son un conjunto de fórmulas para ser memorizadas, pero esas ciencias exigen mucho más que la memoria. Exigen que seamos capaces de razonar, de analizar, de resolver los problemas de muchas maneras distintas. Y aquí es donde entra en juego la creatividad de un niño, la creatividad de una niña. Aquí es donde entra en juego el arte, que es lo que nos permite soñar. Lamentablemente en la escuela no soñamos con las matemáticas, al contrario, con las matemáticas tenemos pesadillas. No soñamos con la física, al contrario, con la física tenemos sueños terribles que nos atormentan. No soñamos con la química, al contrario, la química nos cuesta trabajo. En la escuela, lo que nos permite soñar realmente es este mundo fantástico de la literatura. ¿Y por qué hago énfasis en este tipo de cuestiones? Porque resulta que yo encuentro en el documento que me compartieron para este taller que uno de los objetivos o el objetivo principal de este concurso que lanza la Secretaría de Educación de Bogotá es reconocer y experimentar diversos elementos propios de la creación narrativa para la escritura de un cuento como herramienta didáctica que permite desarrollar en los niños y en las niñas competencias comunicativas y argumentativas. Y es que para que un niño escriba un cuento, necesitamos que el niño o la niña lea cuentos. No podemos pretender que los niños y las niñas escriban un cuento si no leen un cuento. Y no podemos pretender que los niños y las niñas se enamoren de la lectura si no ven a sus maestros y a sus maestras enamorados de la lectura. No podemos pretender que los niños y las niñas vuelen por el mundo de la imaginación si los maestros y las maestras no logramos enseñarles a soñar y a imaginar. No podemos pretender que nuestros niños y nuestras niñas se conviertan en grandes escritores de historias si nosotros los docentes no les leemos una historia escrita por nosotros. No podemos pretender que nuestros niños y las niñas se enamoren de la vida si nosotros mismos estamos desencantados de ella. Entonces, si nosotros lo que queremos es que nuestros niños y nuestras niñas escriban como lo dice el documento, escriban sus historias cotidianas, optimistas, y que evidencien procesos de construcción, de convivencia y de paz, nosotros necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas vean la cotidianidad con los ojos de la magia, con los ojos de la literatura, con los ojos del teatro,
con los oídos de la música, con los ojos del arte en general. Por eso hablo del arte en general, porque yo no soy capaz de pensar en la lectura aparte, la escritura aparte, el cine aparte, porque son lenguajes que se retroalimentan entre sí. Y voy a ir con la siguiente diapositiva porque en ese sentido va un poco lo que quiero reflexionar. Inicialmente estamos buscando o estoy pretendiendo generar una pequeña reflexión alrededor, digamos, de toda esta dinámica que se vive al interior de las escuelas, porque es que en las escuelas se viven realidades terribles. Aparte de toda la cuestión curricular y de todo lo que ya hemos hablado, en los diferentes colegios que quedan en los diferentes barrios, esas historias cotidianas que el concurso quiere rescatar, a veces esas historias cotidianas son muy duras. Y cuando usted le pide a un niño o a una niña, que a mí me ha pasado muchísimas veces, que escriba una historia sobre sus historias cotidianas, esto me saca lágrimas, profes. Me saca lágrimas porque a veces se encuentra uno con unas realidades increíbles en medio de una historia que un niño escribe o que una niña escribe pensando en sus historias cotidianas. Porque es que las historias cotidianas de nuestros niños y de nuestras niñas, de los colegios públicos, de los barrios populares de nuestras ciudades, son historias cotidianas muy duras, atravesadas por el desplazamiento, atravesadas por la violencia, atravesadas por la violencia intrafamiliar, atravesadas por un montón de conflictos sociales que, como yo nunca me canso de decir, profes, y lo repito aquí también, que los niños y las niñas están viviendo en un mundo que ha sido construido por nosotros los adultos. Así que por favor, profes, un poquitico más de energía y un poquitico más de consideración con nuestros niños y nuestras niñas, porque ellos están viviendo siendo completamente inocentes en un mundo que ha sido construido por los adultos. Y es terrible que los adultos en este país le hayamos entregado esas cotidianidades a nuestros niños y a nuestras niñas. Continuando un poco, dice Ospina, las pruebas evaluadoras de nuestra educación nos revelan que no estamos aprendiendo a razonar ni argumentar, ni siquiera a entender lo que leemos. Y se cree que no tenemos pruebas que permitan medir o evaluar cuánto estamos aprendiendo en términos de convivencia, de respeto por los demás, de incorporación de valores éticos, de cordialidad con la naturaleza, de pertenencia a la comunidad. Yo me atrevo a decir, dice Ospina con tristeza, que estas otras evaluaciones de nuestra educación sí existen. Los índices de criminalidad, los niveles de corrupción, los índices de violencia, los incontables procesos que se acumulan en los juzgados, el auge de la delincuencia, el tono de los comentarios en los foros públicos. Esto dice mucho de lo que es una sociedad. Y si ponemos el ojo en esto que dice Ospina, decimos, que nuestra sociedad está terriblemente atravesada por un montón de historias cotidianas muy duras, pero también historias cotidianas que desde la mirada de la magia de la literatura se pueden convertir en bellos y hermosos cuentos y en bellas y hermosas historias. Y yo creo que ese es el llamado. El llamado justamente es a convertir todos estos problemas y todos estos conflictos sociales que tenemos en nuestro país en una oportunidad para que de una vez por todas nuestros niños y nuestras niñas puedan vivir en un país en paz, en una oportunidad para que nuestros niños y nuestras niñas puedan vivir de una vez por todas en un país que respete al otro, en un país que entienda que todos somos diferentes, en un país que entienda que todos pensamos distinto, en un país donde estoy completamente seguro que cabemos todos y que cabemos todas. Y para eso, profes, la literatura, el arte, la música, el teatro, el cine, la narración, son herramientas poderosas. Yo no me quiero detener en este taller en los autores y las autoras que en términos educativos han escrito acerca de la importancia del arte en las aulas. Yo quiero más bien seguir avanzando en este proceso reflexivo y pensar un poquito hacia adelante en los diferentes procesos que necesitamos
crear en los colegios para que nuestros niños y nuestras niñas se conviertan en esos escritores que queremos que se conviertan. Dice, continúo con lo que dice Ospina, gracias a un vasto proceso de reflexión, hemos identificado algunos problemas que es urgente resolver en los procesos educativos. Tienen que ver con el pensamiento, la creatividad, la efectividad, la comunicación y la socialización. Enseñar a pensar por sí mismo requiere el reconocimiento respetuoso de la dignidad y la importancia de quien aprende. Esto es lo que nos comparte Ospina, esto es lo que nos dejó Ospina. Este texto de Ospina, esto lo extraje de un texto de William Ospina que se llama Carta a un maestro desconocido. Y entonces yo pensaba, claro, esta idea de fortalecer el pensamiento propio, la creatividad, la afectividad, la comunicación, la socialización, enseñar a pensar por sí mismo, incluso esto que está muy de moda en la escuela hoy en día, la lectura crítica y todo esto, está atravesado por los diferentes procesos de lectura y escritura y arte en la escuela. Es decir, si queremos que nuestros niños sean respetuosos del otro, si queremos que nuestros niños, como dice Ospina aquí, resalten el valor de la creatividad, si queremos que nuestros niños piensen por sí mismos, que tengan lectura crítica y que conviertan las dificultades que han vivido en oportunidades, necesitamos llenar nuestros colegios de lectura, de escritura y de arte. La escuela debería estar llena de este proceso. La escuela debería tener mucho más este componente que desarrolla lo que hablamos hoy en día. Imagínense, es que eso hasta lo llaman competencias blandas, lo socioemocional. ¿Y por qué competencias blandas? Si estar feliz con uno mismo, esto no es para nada blando. Esto es una cuestión seria porque estar uno con un nivel bueno de autoestima, estar uno con el reconocimiento de uno mismo para poder reconocer al otro, estar uno emocionalmente estable, cosa que después de la pandemia sabemos que se dispararon las inestabilidades emocionales en nuestras instituciones, en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros estudiantes, con nuestros niños, con nuestras niñas, tantos niños y tantas niñas que perdieron a sus familiares, a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, qué sé yo, y fortalecer estas competencias socioemocionales, que para mí no es para nada una competencia blanda, al contrario, hay que llenar nuestras escuelas de arte, llenar nuestras escuelas de lectura y llenar nuestras escuelas de escritura. Y por eso aquí estas palabras sí son mías, es necesario cuestionarnos acerca del papel de la lectura, la escritura y el arte como parte indispensable de la educación integral. Promover la lectura, la escritura y el arte, entonces, se convierte en una labor pedagógica, no solo como un objetivo de alcanzar en un programa académico, sino como una oportunidad de acercarse al placer que produce este ejercicio. Tal goce se empieza a alcanzar reconociendo que el proceso implica nuevas formas de enseñanza y, por supuesto, nuevas formas de aprendizaje, en los cuales los y las estudiantes se configuren como sujetos activos en la dinámica y se lleguen a reconocer como habitantes de un entorno a partir de su propia construcción de imaginarios. Empiecen por medio de herramientas de participación activa, a leer y leerse para escribir y escribirse, que es un poco, veía yo, el objetivo principal del concurso, que es que nuestros estudiantes narren historias cotidianas y optimistas y que esto evidencia en procesos de construcción de convivencia y de paz. Entonces, profes, si queremos promover la lectura en nuestros colegios, si queremos que nuestros estudiantes escriban sus historias cotidianas, tenemos que realizar acciones en torno a la lectura. Si queremos que nuestros estudiantes escriban, tienen que leer. Sin lectura, no hay escritura. Y entonces yo tengo aquí un listado de cosas que seguro en diferentes instituciones educativas también están desarrollando muchos docentes proyectos de promoción de lectura y escritura, enmarcados dentro de lo que llamamos los PPI o los proyectos pedagógicos institucionales. En algunos o en muchos colegios seguro tienen clubes de lectura, clubes de escritura, jornadas de lectura, bien sea en voz alta o jornadas de lecturas individuales, o por lo menos el plan lector. Yo tengo por aquí algunos de estos libritos que
en mi colegio los utilizamos mucho, que son estos que son de Leer es mi cuento, del Ministerio de Educación. De estos llegan mucho a los colegios, estas cartillitas que, valga la cuña, tienen una muy buena selección de textos, estos libritos que se pueden utilizar perfectamente en los clubes de lectura, de escritura, en las jornadas, las semanas culturales. He visto con sorpresa que en muchos colegios las semanas culturales han desaparecido. Los concursos internos de cuento, los concursos internos de poesía, los concursos internos de arte. Dentro de las instituciones educativas también a veces se hacen este tipo de concursos y esto incentiva la lectura, pero a sobremanera. Y por supuesto incentiva la escritura a sobremanera. Si de aquí al cierre de la convocatoria, pues eso normalmente hago yo en mi colegio. Aquí en Bucaramanga también hay un concurso de lectura, escritura y oralidad. Y para ese concurso se cierra ahorita en octubre, a finales de octubre, y nosotros en nuestro colegio lo que hacemos es hacer el concurso interno y los mejores cuentos de nuestro concurso interno, las mejores poesías de nuestro concurso interno, los mejores cómics de nuestros concursos internos, los inscribimos al concurso municipal de cuento, poesía y cómic. Entonces, explorar esto mediante concursos dentro de las instituciones es una herramienta o una estrategia bastante clave. Creo que hay como un mes de aquí al cierre de la convocatoria del concurso allá en Bogotá, y si es así, alcanzarían ustedes en sus clases a hacer pequeños concursos que les permitan a ustedes ir identificando algunos cuentos, digamos, más representativos, más clave, con mayores argumentaciones, con mejores temáticas, qué sé yo. Esto sirve muchísimo. Explorar los talentos de los niños, hacer proyectos de radio escolar. Hoy en día tener un proyecto de radio escolar es muchísimo más fácil que hace unos años. Escuchar música, porque la música también es oralidad, la música también es arte. Tener cineclub, el lenguaje audiovisual es una cosa también muy clave. Y por supuesto, participar de los concursos y las convocatorias externas. No solamente en lo que tiene que ver con los concursos para que nuestros niños y nuestras niñas escriban, sino también convocatorias donde se sistematicen todo este tipo de experiencias. Si las tienen, hay que fortalecerlas, y si no las tienen, hay que inventarlas. Hay que crearlas, profes. Hay que crear estos espacios para que nuestros niños y nuestras niñas comiencen a amar la literatura. En ese sentido, pegándolo un poco con una definición aquí, me salgo un toque de la dinámica de la lectura y la escritura para pegarlo un poquito con la labor didáctica. Dice la profesora, la doctora Alicia Camillioni, ella es una de las autoridades en didáctica a nivel latinoamericano. Ella es argentina. Dice que la didáctica es una teoría necesariamente comprometida con prácticas sociales orientadas a diseñar estas estrategias que les estoy diciendo. Los profes estamos llamados a diseñarlas. Y no solo a diseñarlas, sino a implementarlas y evaluarlas. Pero no digo evaluarlas desde el punto de vista de ponerle nota a los niños y a las niñas, sino evaluar el proceso para que este proceso continúe ejecutándose cada vez de mejor manera. Y dice, evaluar programas de formación y situaciones didácticas y orientar y apoyar a los alumnos en sus acciones de aprendizaje, a identificar y a estudiar problemas relacionados con el aprendizaje con vistas a mejorar los resultados para todos los alumnos y en todos los tipos de institución. Es decir, ¿qué mejor herramienta didáctica que leer? ¿Qué mejor herramienta didáctica que escribir? Y escribir a partir de nuestras historias cotidianas. Porque muchas veces, profes, el problema resulta siendo que nuestros niños y nuestras niñas ven la matemática como algo que no los toca. Ellos me preguntan, profe, ¿y este sistema de ecuaciones, yo cómo lo aplico en mi barrio? Esta función matemática, porque yo soy profe de matemáticas, la parábola, ¿para qué me sirve a mí en el conflicto de pandillas que se está viviendo en mi barrio? ¿Para qué me sirve a mí un montón de contenidos
si finalmente a veces pareciera que son contenidos completamente sueltos? Hay que buscar la manera de enrolar a nuestros niños y a nuestras niñas alrededor también de nuestras propias asignaturas. No sé, los profes y las profes que están aquí acompañándonos, no sé a qué asignatura pertenecen. Yo soy profe de matemáticas, como les decía, y entonces a mí me afanaba mucho la idea de que mis niños y mis niñas en mi clase también escribieran. No solamente que escribieran allá cuando nosotros nos vamos a los concursos de lectura y con la profe de español o con el profe de filosofía, sino que en mi clase también tuvieran la posibilidad de expresar este tipo de cuestiones. Y resulta que apareció una idea, y es que usted coloca en internet poemas matemáticos y hay montones. Y comenzamos los primeros 5 minutos de la clase a leer poemas matemáticos, porque es que resulta que aquí retomo la idea de que para leer, para escribir hay que leer. La invitación es a que si ustedes quieren, profes, incentivar en que sus niños participen en este concurso de cuentos, necesitamos que en este mes ustedes se pongan a leer con los niños, porque para escribir hay que leer. Si usted no lee, difícilmente escribe, porque escribir es un ejercicio más complejo. Pero para escribir hay que leer. Y entonces resulta que en los primeros 5 o 7 minutos de mi clase leemos un poema matemático. Y después de la lectura del poema matemático comienza la clase normal. Después otro poema matemático. Después al otro día otro poema matemático. Y así con todos mis grupos. Y cuando me di cuenta, los niños y las niñas estaban escribiendo poesía matemática. Poemáticos los hemos llamado en mi colegio. Es decir, poemas matemáticos. Y ahí reafirmo la idea de lo que estaba diciendo hace un momento. Para leer, para escribir hay que leer. Y para que los niños y las niñas lean, necesitan un referente, necesitan un apoyo, necesitan alguien que les guíe, que les oriente. ¿Y quién más que su profesor? ¿Quién más que su profesora? Y en ese sentido, si lo que queremos es que nuestros niños y nuestras niñas participen de este concurso, ven y te cuento que sí hay esperanza, pues vamos a comenzar a leer con ellos. 5 minutos, busquemos textos cortos, péguense una pasadita por la biblioteca de sus colegios, saquen un librito pequeño, comiencen a leer cuentos con ellos, comiencen a leer poesía con ellos, de a poquito, con paciencia. No es fácil que los niños y las niñas comiencen a amar la lectura, no es sencillo, pero yo les digo que sí se puede. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir hoy con ustedes, profes, una serie de actividades, juegos, herramientas, que son didácticas de alguna manera, que nos han permitido a través de los años. Yo llevo muchos años ejerciendo la labor de la oralidad y como actor de teatro y con una relación muy estrecha con la literatura, y yo quiero que mis niños también y mis niñas amen las letras y amen la literatura. Entonces, yo llevo muchos años ejerciendo desde la idea de promocionar la lectura y tengo sistematizadas varias de mis experiencias, tengo muchas cuestiones ahí, y lo que hice para el taller de hoy fue traer la mayor cantidad de actividades de las cuales yo he desarrollado en diferentes espacios para compartirlas con ustedes. Algunas, por supuesto, yo no me las inventé, muchas son muy conocidas, pero que dinamizan el proceso de la lectura, por supuesto, dinamizan el proceso de la escritura. Por ejemplo, lecturas en voz alta. Pregunto, o les dejo la pregunta, profes. ¿Usted le lee a sus niños en voz alta? ¿Usted permite que otro niño u otra niña del salón le lea a sus compañeros en voz alta? El plan lector trae esa idea. El plan lector trae o rescata la idea, el plan lector de las instituciones, rescata la idea de que los niños y las niñas, aparte de leer también en individual, porque también es clave leer en silencio cada quien, pero que también haya espacios para poder leer en voz alta. Mire, a los niños de por lo menos a los estudiantes de mis salones, les encanta que les lean. Pero es que les gusta muchísimo. Ya, mire, yo no puedo empezar una clase, no puedo, sin leerles a los niños al menos un fragmento de algo. Me reclaman que les lea.
Les encanta escuchar que les lean. Y ya no soy solamente yo quien lee. Ya hay sus compañeros y sus compañeras quienes comparten los cuentos con ellos y quienes comparten las historias con ellos y quienes les leen también a sus compañeros y compañeras. ¿Y por qué no invitar a un compañero a un docente, a un compañero suyo de trabajo, a que vaya y lea con los niños? Entonces, esas experiencias son muy bonitas, porque a los niños, insisto, les encanta que les lea. Dice ahí, lecturas en voz alta, rescata la idea tradicional de leer a viva voz. Fragmentos de novelas, cuentos, poemas, crónicas, artículos, demás textos literarios. La lectura en voz alta, profes, es certera, es clave. Si usted quiere que su niño, su niña o sus estudiantes en los salones comiencen a escribir para el concurso, ven que te cuento que si hay esperanza, comience, profe, a partir de mañana a leer en voz alta con ellos. 5 minutos, 10 minutos, 8 minutos. Y verá que cuando los niños comienzan a leer, comienzan a escribir. Los mitos, he llamado yo a esta actividad. ¿Esta actividad en qué consiste? La de los mitos. Partiendo de la lectura de un mito acerca de los colores de la pluma del papagayo, mitos hay muchos. Solamente que yo partí de ahí. Hay un mito de por qué los papagayos tienen las plumas de colores. Y los niños y las niñas, después de que entienden qué significa un mito, porque muchas veces si usted en su clase de español le dice al niño, saque el cuaderno de español y escriba, un mito es la manera como se explica algo de la naturaleza. Eso queda como letra muerta, profes. Pero en cambio, si usted les lee un mito y si usted les explica cómo es que nacieron las plumas de los colores de los papagayos, resulta que después yo le puedo decir al niño o a la niña, inventemos un mito de por qué tal cosa. Inventemos un mito de por qué. Yo les dije un día, inventemos un mito de por qué las personas tienen los ojos de diferentes colores. Ay, que salen historias hermosas, que salen explicaciones maravillosas. Inventemos un mito de por qué las personas todas son de diferente altura, por qué todos no somos iguales de altos. Inventemos un mito de por qué las flores son de colores. Inventemos un mito de por qué, y las escrituras de esto van poco a poco puliendo las narrativas escritas de nuestros niños. Otra forma o otra actividad, todo esto que les estoy compartiendo son diferentes actividades que yo he realizado en diferentes espacios para promover la lectura y la escritura y las artes en general. Toma literaria de las aulas. En mi colegio, en la jornada de la mañana, yo trabajo en la jornada de la mañana, en secundaria, yo este año estoy trabajando con estudiantes de grado 9º, estos son los que escriben más poemáticos. Son 22 aulas de clase. Entonces, yo busco, o nosotros en el proyecto, porque el proyecto no lo desarrollo yo solo, buscamos 22 estudiantes. Principalmente que lean muy bien, que lean fluido. Y con estos libritos que les contaba de los planes lectores y de las cartillas que está ofreciendo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, del programa Leer es mi cuento, etcétera, como hay muchas, entonces preparamos uno de los cuentos. Y un día cualquiera, pedimos la autorización a rectoría y a coordinaciones, un día cualquiera a las 7 de la mañana, ¡prum!, 22 estudiantes entran a las 22 aulas y nos tomamos el colegio con lectura. Tomarse el colegio con lectura es algo que inmediatamente genera algo dentro de los estudiantes porque es una actividad diferente a lo que pasa normalmente. Dice, ellos están esperando que entre el profesor de biología, pero de repente entra un compañero de ellos con un libro y simultáneamente en los 22 salones estamos leyendo. Esta actividad también, lógicamente, es una lectura en voz alta, pero esto genera preguntas en los estudiantes. Oye, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué me están leyendo aquí? ¿Por qué? Y en el otro salón también estuvieron leyendo, y en el otro también, y en el otro también. O sea que leyeron a la vez en todo, les rompe la cotidianidad. Dice, durante una jornada normal de clase en la institución, de manera simultánea en todas las aulas, ingresan estudiantes y ejecutan lectura en voz alta de un cuento. Puede ser una historia, puede ser un poema, lo que sea.
Otra, esta normalmente es para ejecutar en grupos pequeños, grupos de 20, 30 personas. Final alternativo de un cuento. Esto también desarrolla la creatividad y la idea de escribir, porque como necesitamos que los niños y las niñas escriban, dice, se lee una historia, la cual se corta en un punto cercano al final. Luego se propone que cada uno de los participantes escriba un final alternativo. Ahí tenemos 30 finales distintos de la misma historia. Es realmente maravilloso. Cuando usted se da cuenta que una misma historia, usted le puede crear 30 finales distintos, usted dice, es que la literatura es una maravilla. Y cuando los niños y las niñas se dan cuenta que están al mismo nivel de un autor, porque cuando yo los pongo a inventar un final para un cuento, yo los pongo al mismo nivel del autor del cuento. Y ellos se están sintiendo escritores en ese momento y escritoras. Porque después contrastamos los finales con el final original. Y hay muchas personas que ponen finales muy parecidos al final original. Y estamos en ese momento creando la idea de que ellos lean y también escriban. Y que se pongan al nivel de un autor. Eso es una maravilla, que los niños y las niñas se sienten al nivel de la persona que escribió ese cuento. Y si la persona que escribió ese cuento es García Márquez, ¡ja!, se sienten García Márquez. Si la persona que escribió el cuento que yo les estoy leyendo es Julio Cortázar, ¡ja!, se sienten como Cortázar. Si la persona que escribió el cuento es cualquiera que sea de los autores conocidos por ellos, esto les genera una cosa increíble, porque yo les digo, están al nivel del autor, porque están escribiendo un cuento, o más bien el final de un cuento, pero al nivel del autor que lo escribió. Otra actividad, yo estoy anunciando algunas actividades que, profe, les invito a que comiencen a ejecutar en este mes, porque la idea justamente es que ustedes, en sus manos está que nuestros niños y nuestras niñas escriban los cuentos para el concurso Ven y te cuento que sí hay esperanza. Y para que los niños escriban, usted puede empezar a ejecutar varias o alguna. Usted puede escoger la que quiera, usted puede escoger una, puede escoger 3, puede escoger la que más le guste, la que más le llame la atención, pero debemos hacer actividades en torno a la lectura para generar entonces estos espacios de escritura. Otra, bueno, en eso también, por ejemplo, perdón, antes de seguir con la otra actividad, todas estas actividades también es importante que los profes las hagan. Si yo le estoy pidiendo a los niños que hagan un final alternativo de un cuento, el niño, lo primero que me dice a mí es, muestre, profe, léame su final. No es decirles, tome, hagan allá al final del cuento y yo me voy a tomar tinto. No, es acompañar a los niños en el proceso. Y es que los niños también quieren ver o quieren escuchar cuál es el final del cuento que yo estoy haciendo. Ellos quieren escuchar cuál es el mito que yo estoy inventando. Ellos quieren escuchar qué es lo que el profesor también les propone para hacer. Hay otra actividad muy bonita, esta también la hago yo en grupos pequeños. Dice de la A a la Z. Normalmente la hago en grupos de 12, 15 estudiantes. Nos hacemos en círculo. Y entonces decimos, vamos a hacer un cuento en el círculo. Es decir, uno de los integrantes empieza, pero el cuento debe empezar por la letra A. Y la mayoría de niños dicen, había una vez, había es con H. Y entonces hay que empezar el cuento con la A. Y el primer niño empieza el cuento, qué sé yo. Ana era una niña muy bonita. Y le pasa al siguiente a la derecha, si quieren, o a la izquierda, como quieran. Pero el siguiente continúa el cuento, pero debe comenzar con la letra B. Entonces, Ana era una niña muy bonita. Bueno, no tan bonita, dice el otro niño. Bueno, pero debe empezar con la B. El siguiente debe empezar con la C, el siguiente con la D, el siguiente con la E. Y llega un momento en que es muy divertido porque todo el tiempo se equivocan. Todo el tiempo se equivocan y muy pocas veces logra uno hacer el cuento completo con todas las letras. Muy pocas veces. Es realmente difícil. Todas estas actividades que yo estoy proponiendo
ustedes les pueden hacer las variaciones que quieran. Son libres de tomar estas actividades y llevarlas para sus colegios, compartirlas con quien quiera. Por mí no hay ningún inconveniente. Para eso las estoy compartiendo y les pueden hacer las variaciones que quieran. Porque hay personas que simplemente lo hacen sin poner la condición de la A a la Z. ¿Sí? Simplemente vamos a contar un cuento en círculo y el cuento va rodando y el cuento va rodando hasta que se le da final. Y después uno puede escribir ese cuento. Bueno, a veces salen cuentos muy bonitos, etc. Bueno, cuentos por siluetas. Este de cuentos por siluetas es una actividad que considero yo que es un poco más estructurada, digamos, en el sentido lógico, más lógico no, en el sentido de la estructura general de un cuento. Por eso tengo entre paréntesis inicio, nudo y desenlace, y tengo entre paréntesis personajes, lugares y acciones. ¿En qué consiste cuentos por siluetas? Dice, se muestran siluetas a los participantes y con ese insumo ellos y ellas escriben historias que tengan como eje fundamental las imágenes mostradas. Es decir, yo le muestro una silueta, prefiero que esas siluetas sean a blanco y negro, que no tengan colores, para que ellos puedan imaginar los personajes ya con el color que ellos quieran. Les muestro un personaje, voy a inventar una bruja. Les muestro un lugar, voy a inventar un parque de diversiones. Les muestro una acción, voy a inventar durmiendo. Entonces ellos tienen que hacer un cuento con inicio, nudo y desenlace de una bruja que se encuentra en un parque de diversiones durmiendo. Salen historias increíblemente mágicas. Y no solo mágicas, sino súper creativas. Y aquí nos damos cuenta que Gianni Rodari tenía razón. Gianni Rodari, si los que no le conocen, yo les invito a que le den una miradita a un libro que es muy fácil de leer, que se llama La gramática de la fantasía, que es de un escritor italiano que se llamaba Gianni Rodari. Y Gianni Rodari era un hombre que escribía cuentos de la nada. Este hombre hacía brotar cuentos de cualquier cosa que veía alrededor. Es una cosa, y esto lo llevaba por los colegios, y promovía la lectura y promovía la escritura con unas situaciones hiper sencillas, pero que se convertían en cuentos mágicos. Y esta actividad de cuentos por silueta generan cuentos hipermágicos. Muy mágicos los cuentos que salen ahí. Usted, por ejemplo, como el objetivo del concurso es narrar historias cotidianas y optimistas que evidencien procesos de construcción de paz y convivencia, usted puede buscar personajes, lugares y acciones que vayan en torno a la paz, a la convivencia, y con esto, en el taller que usted le dé a sus niños con cuentos por siluetas, van a salir los cuentos para el concurso. Son como ideas lo que yo estoy botando de diversas actividades que van a posibilitar que usted se encuentre con sus niños en la lectura, en la escritura, para que conviertan estos talleres en los cuentos que los niños y las niñas van a llevar al concurso. Otro que funciona a las mil maravillas, y esto es Rodari. Yo le leí a Rodari esto, cuento reversado. Dice, consiste en elaborar una historia desde el punto de vista del villano o del antagonista, de una historia conocida. Por ejemplo, es muy típico contar la historia de Caperucita, contarla pero desde el punto de vista del lobo. Y hay muchos autores que han trabajado esto, entre esos Triunfo Arciniegas. Triunfo Arciniegas tiene una historia de la otra Caperucita. Y hay muchos autores que trabajan así. Entonces, resulta que el lobo no era tan malo como parece. Si usted cuenta la historia de la Caperucita desde el punto de vista del lobo, se encuentra con un montón de sorpresas. Si usted cuenta la historia de la Cenicienta, ya desde el punto de vista de la propia Cenicienta, ella resulta que no era lo que todos pensamos que era la Cenicienta. Si usted cuenta la historia de Blancanieves desde el punto de vista de uno de los enanitos, ahí le va a salir una historia increíble. Entonces, estas historias conocidas, hay que derrumbarlas también, que son clásicos de la literatura, por supuesto. Que hay que leer a Andersen, claro que sí. Que hay que leer todos estos clásicos, las fábulas, a Samaniego, a Esopo, pero que se pueden reversar, por supuesto que se pueden reversar. Y reversar un cuento para los niños es increíblemente divertido y es súper bonita la idea. Otra
Otra idea también para que ustedes puedan trabajar en el aula, y esto es muy típico también cuando uno promociona la lectura, es actuar un cuento. Esto le desarrolla a los niños la creatividad, la magia, los sueños, el entusiasmo por la literatura. Entonces usted comienza la narración del cuento y mientras tanto el grupo de niños, usted puede ser el lector, si usted quiere, profe, pero si usted no quiere ser el lector, yo normalmente me meto a actuar con ellos y quien lee puede ser otro profe. Eso es otro, invite compañeros de su trabajo a que se hagan partícipes, invítelo a leer. Venga, profe, ayúdeme a esto, léame este cuento mientras nosotros lo actuamos. Busque a su compañero, a su compañera, que esto también es importante, que nos vinculemos entre otros profes a promover la lectura y la escritura en nuestras aulas. Y entonces en la medida en que uno de los participantes lee un cuento, otro grupo de participantes hacen la representación escénica de las situaciones que están describiéndose durante la lectura. Es una actividad muy simple, pero que los niños se divierten increíblemente. Y esto les desarrolla la creatividad. Es algo que, bueno, no sé, a mí me gusta mucho esta actividad de cuento actuado. Aparte porque es muy sencilla de hacer. Usted lo único que necesita es un cuento y una voz y 5 niños. 10, 12, 15. A veces cuando hay muchos niños en el taller, entonces yo lo que hago es que los separo por grupos. Si yo tengo 40 estudiantes, entonces yo digo, uy, qué montón. Pero bueno, vamos a representar el mismo cuento en grupos de A8. Entonces se van 8 por allí, 8 por allí, 8 por allí, 5 grupos de 8 y salen 5 representaciones distintas del mismo cuento. Cuento actuado, profes. Esto es un gancho para que los niños se enamoren de leer. Es un gancho, cuento actuado. Y después ellos van a querer seguir actuando y van a querer leer otro y van a querer actuar otro cuento. Les aseguro que eso es así. Hay otra actividad, profes, que también es muy conocida, es muy típica para promover la lectura, y es pintar los cuentos. Hay que leerles un cuento a los niños. Hay otra cosa que a los niños les gusta, aparte de que yo les lea, es que yo mismo les cuente. Hay cuentos que usted fácilmente se puede saber y que usted fácilmente los puede narrar. Eso es otra cosa que también les gusta mucho a los niños. No que se los lean, sino que se los narren. Entonces yo también me arriesgo a narrarles las historias a mis estudiantes. Y de tal manera que después de que se lee o se narra una historia, los participantes pues deben dibujar los personajes o las situaciones que más les llaman la atención. Esto es muy típico, se usa mucho para promoción de la lectura, pintar los cuentos. También es una actividad muy bonita que vincula también el trabajo creativo. Cuando usted vaya a hacer actividad de pintar los cuentos, entonces no les muestre ninguna imagen a los niños de los personajes, porque a veces los libros traen los personajes dibujados, están ilustrados, no les muestren porque si no ellos la tendencia es a dibujar lo mismo que vieron. Cuando usted haga la actividad de pintar cuentos, no les muestre ninguna imagen. Permita que ellos se imaginen el personaje como ellos deseen imaginárselo. Bueno, pegacuentos. Esta es otra actividad también muy chévere. Esta consiste en que usted lleva muchas revistas viejas y tal. Y lo que se propone es que en un pliego de papel bond, los niños y las niñas creen una historia, pero sin usar ni una sola palabra, solo con imágenes. Estos salen unas historias muy bonitas. Hay que recortar, hay que trabajar en equipo, hay que crear una historia y después hay que contar esa historia. Pero también, si esto es un cuento, otra persona podría leerlo. Entonces se intercambian los cuentos y cuando usted se da cuenta va a tener que interpretar lo que otro recortó y pegó. Y esto hace que la actividad sea también altamente divertida. Yo estoy, bueno, insisto, lanzando varias de las actividades que yo he desarrollado y que les invito a ustedes a llevarlas a sus aulas para que sus niños, sus estudiantes, se animen
a hacer las historias cotidianas para que participen en el concurso, ven y te cuento que sí hay esperanza. Porque esperanza sí hay. Necesitamos es llenar nuestros colegios de lectura, de escritura y de artes para que ustedes se den cuenta cómo la esperanza brota. Juegos de palabras, profes, es bonito jugar también con los niños a que hagan palíndromas. Palíndromas son estas palabras o estas frases que se leen igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Ana es una palabra palíndroma. Anilina es una palabra palíndroma. Somos es una palabra palíndroma. Y hay muchas frases palíndromas. Arena llanera. Bueno, ahorita no recuerdo muchas más, pero que los niños inventen estas frases, la ruta natural, que los niños inventen frases palindrómicas, es difícil, pero a veces lo logran. Anagramas, estos juegos con las letras de la misma palabra, conformar otras palabras. Trabalenguas, mire que jugar a los trabalenguas es una cosa que los divierte un montón. Adivinanzas. Dice, la creatividad se despierta con el uso del lenguaje, con el uso de las palabras en diversas situaciones. Crear palíndromas, anagramas, decir un trabalenguas o adivinar algo, aportan esa dirección. Revolver letras y revertir frases activa la creación y la mirada y las miradas, diversas del lenguaje. Que también va en el mismo sentido de esta otra actividad que propongo, que es el diccionario fantástico. El diccionario fantástico, pues como dice ahí, se trata de construir nuevos significados de palabras conocidas y también crear y componer palabras nuevas con significados mágicos. Ellos pueden inventar una palabra y darle un significado, pero también pueden resignificar una palabra. ¿Cómo una palabra puede cambiar de significado? O se le pueden crear significados mágicos. Eso también es un juego muy bonito porque también hace que los niños activen la creatividad y también la escritura, porque ellos van a tener que escribir los nuevos significados o van a tener que crear nuevas palabras. Que en ese sentido, el proyecto, si ustedes vieron el video del principio, de todas maneras ahorita alcanzo, yo sé que me quedan como 5 minutitos, antes de dar paso como algunas preguntas, comentarios, para mostrar un poquito más acerca del proyecto sintagmagórico. Esta palabra sintagmagórico, el nombre del proyecto es Círculo Sintagmagórico. Esta palabra sintagmagórico la hemos creado nosotros. Es una palabra que no existe, o más bien no existía, hasta que nosotros la hicimos existir. Y esto parte del diccionario fantástico. Cine y cortos, con la proyección de algunas piezas cinematográficas, principalmente yo creería de cortos animados, usted puede acercar a los niños a otra forma de vivir la narrativa, porque las narrativas también se viven desde ese lenguaje audiovisual. La música y la literatura es otra de las actividades. Piero, por ejemplo, tiene una canción muy linda que se llama La Sinfonía Inconclusa de la Mar. Y ahí, claro, ahorita mismo, hay otras canciones de otros grupos. Yo nombro aquí algunas de los grupos que yo conozco. Canto Alegre es un grupo de unas profesoras de Medellín, que ellas también tienen unas canciones súper lindas, Giraluna, Girasol, la canción del eco. O sea, son un montón de canciones que también permiten crear o visibilizar esos lenguajes que los niños y las niñas también deben explorar para poder construir sus propios textos y sus propias narrativas desde sus experiencias, desde la construcción de paz, y para que se animen a escribir sus historias para que participen en el concurso. Ven y te cuento que sí hay esperanza. En la radio, que ya propongo algo un poquito más avanzado, entre comillas, y es jugar con las voces. Los niños y las niñas pueden hablar de diferentes maneras. Ellos pueden saber que las hormiguitas pueden hablar así y los elefantes hablan así. Vamos a producir audios, vamos a hacer entrevistas, vamos a jugar con el lenguaje radiofónico. Y esto lo ponemos en un audio, inventamos un podcast y esto genera también unas cuestiones súper bonitas. Y una actividad que esta ya es técnicamente la última que tengo yo acá. Muestre, así, sí, esa era la última. Es la última que tengo acá, dice el oráculo. Este juego también es lindo. Les explico cómo lo hago yo. El oráculo es el libro que usted selecciona. Voy a inventar. Tomamos el libro de Jairo Aníbal Niño,
el libro de, qué sé yo, La alegría de querer, de Jairo Aníbal Niño. Ese es el libro que es el oráculo. Entonces los niños dicen, oráculo, oráculo, tú que todo lo sabes, respóndeme la siguiente pregunta. ¿Por qué la noche es oscura? Y entonces, página 21, una página al azar, abren y leen. Y el libro les da la respuesta a la pregunta que ellos lanzan. ¡Ay, que nos divertimos un montón con el oráculo! Preguntas, miles de preguntas acerca de la vida, la muerte, el amor, el desamor, la noche, la fiesta. Los niños y las niñas preguntan y el oráculo responde. Las respuestas son los poemas y los versos de algún libro seleccionado para la actividad. Esto también es súper divertido porque a veces pareciera que el libro de verdad es un oráculo porque salen fragmentos, pero que responden de verdad a la pregunta que los niños están haciendo. Dicen, ¿por qué no encuentro el amor de mi vida? Abra el libro en la página 14, abren y cuando usted se da cuenta está leyendo una cosa que realmente está respondiendo a la pregunta. Bueno, yo creo que ya poco a poco voy a ir cerrando este espacio. Estas, digamos, eran como algunas de las actividades que yo seleccioné para compartir. Seguro que actividades para promocionar la lectura, para jugar en el aula con los textos y para promocionar la escritura hay muchas. Estas son algunas de las que yo he utilizado. Insisto, no me las inventé yo, estos están a la orden del día y todos ustedes pueden, por supuesto, reproducirlas y hacerle la variación que quieran. Antes de dar paso ya, digamos, para finalizar, quiero hablar un poquitito más también para dar a conocer nuestra experiencia de promoción de la lectura y la escritura, que se llama Círculo Sintagmagórico, un espacio para soñar. Es una experiencia de promoción de la lectura, la escritura y las artes. Este es nuestro logo, el Círculo Sintagmagórico. Estamos aquí en un colegio en Bucaramanga, que es el colegio donde yo trabajo, en la institución educativa técnico Rafael García Herreros, del norte de la ciudad. El norte de nuestra ciudad, Bucaramanga, son barrios marginales, son barrios vulnerables, son barrios con todas las problemáticas que todos y todas conocemos, pero allí hemos llevado a cabo estos espacios de promoción de la lectura que nos han llevado a soñar todo el tiempo. Y entonces, digamos que tenemos algunos videos puestos en YouTube, tenemos nuestros vínculos en Facebook y también tenemos un canal en SoundCloud donde hemos venido realizando talleres de radio, porque nuestros niños y nuestras niñas en nuestro colegio están produciendo cuentos e historias que se están llevando al lenguaje radiofónico. Entonces yo quiero, esto sí es, discúlpenme, por dar a conocer el proyecto nuestro, yo quiero compartirles, no sé por dónde podría yo compartir unos links que tengo, no sé si aquí en el chat y de pronto Luz Claudia, su merced me ayuda a compartirlos en el PIR para que los profes de pronto si quieren revisar alguno de estos materiales que tenemos colgados en internet de nuestro proyecto de lectura y escritura, pues a bien lo tengan. Claro que sí, creo Luz los Claudia, voy poniendo en el chat. Exacto, muy bien. Creo que podemos dar paso, digamos, me quedan 10 minutos para las 4. Alguna, no sé, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes, algo que los profes de pronto quieran compartir o quieran decirnos para ir como cerrando el espacio. No sé, Luz Claudia, si es el momento de las preguntas. Kevin, pues sí es el espacio, pero te cuento que no tenemos preguntas. Yo creo que los maestros y las maestras han quedado allí como muy motivados y además porque tus aportes fueron muy claros, ¿no? Y muy precisos también. Y lo que personalmente más me ha gustado de este espacio es que realmente ha sido un espacio realizado por un maestro para maestros, o sea, que se nota a leguas toda esta motivación, inquietud, compromiso que tienes y conoces muy bien el aula, conoces muy bien a los niños y a las niñas y creo que en esa medida
todas las recomendaciones que nos has dado son muy, muy pertinentes. Y con seguridad, pues, como tú lo planteas, estamos en el marco de un concurso concreto, digamos, preciso, con un tema muy específico, ¿no? Ven y te cuento que si hay esperanza, que tú lo has retomado permanentemente, pero creo que todo lo que has planteado de verdad es de mucha importancia para la vida cotidiana en las escuelas, para la vida cotidiana en el aula, toda esta importancia que le das a la lectura, la oralidad, la escritura, el arte en general, para la construcción de ciudadanos, para la construcción de sujetos sensibles, inteligentes, autónomos, etcétera. Entonces, pues han sido de verdad unos aportes muy importantes y que creo que para nuestros maestros y maestras, pues muy nutritivos, digamos, en términos de su labor y la relación con los niños y las niñas. Yo voy a permitirme un asunto y me perdonarás, y es que todo el tiempo resaltas mucho. No podemos pedir a los niños y a las niñas que escriban si no somos escritores, no podemos pedir que lean si no somos lectores, como modelos allí somos muy importantes, entre las estrategias, narrar, contar, etcétera. Y yo sé que tú eres narrador de historias. De pronto, para cerrar este bonito espacio, ¿nos podrías contar un cuento? Me toma por sorpresa. Yo sé, por eso digo Me toma por sorpresa. abuso pues de tu generosidad. Sin embargo, sí podría. Bueno, bueno, entonces hagamos una cosa. Yo voy a dar aquí unos anuncios y te doy paso para que nos acompañes con tu narración y de esa forma cerramos este espacio de cuento con un cuento. ¿Te Vale. parece? Entonces simplemente quiero resaltar y agradecer la participación de ustedes en este espacio. En el chat todo el tiempo hemos puesto información sobre el concurso. Está, por ejemplo, el link donde encuentran la programación de los otros talleres que vamos a desarrollar. Está el link de Red Académica, donde tenemos el sitio del concurso, donde también ustedes encontrarán toda la información al respecto y sobre todo lo que viene en el próximo periodo también, del 18 de octubre al 18 de noviembre, que es el periodo de inscripciones al concurso. Entonces, mil gracias por acompañarnos. Esperamos que ustedes también acompañen los procesos de escritura de sus niños y sus niñas para participar en el concurso y seguramente a muchos de ustedes los veremos en la ceremonia de premiación que cierra todo el proceso del concurso el próximo año. Entonces, Kevin, te dejo con tu cuento y muchas gracias. Esta historia hace parte también de estas historias que yo suelo contarle a los estudiantes cuando hablamos de mitos. Y yo siempre les pregunto, ¿cómo comienzan los cuentos? Y ellos me dicen, había una vez. Había una vez una niña. Era una niña que estaba enamorada de la luna. Y es que la niña se sentaba todas las noches en la puerta de su casa a mirar a la luna. Y cada noche la niña veía esa luna alta, brillante y resplandeciente en ese cielo, que la niña cada noche se enamoraba más y más de esa luna. Hasta que la niña no aguantó más todo ese amor que tenía por la luna y le pidió consejo a su mamá. Y la niña le dijo, mami, mamita, mami, mire que es que lo que pasa es que yo estoy enamorada de la luna. Y la mami le dijo, ¿usted está enamorada de la luna, hija? Pues haga una cosa, vaya para la montaña alta, la más alta del pueblo, y desde allá le grita a la luna.
Y cuando la luna le ponga atención, pues dígale que usted está enamorada de ella. Pero eso sí, dígale que usted le quiere dar un besito. Y así lo hizo la niña. La niña esperó a que fuera de noche, porque la luna sale cuando es de noche. Y la niña se fue para la montaña alta, más alta del pueblo, y desde allá le gritó a la luna: ¡Luna, lunita! ¡Luna, lunita! Y en ese momento, la luna abrió los ojos y se quedó mirando a la niña. Cuando la niña vio que la luna la estaba mirando, la niña respiró profundo y le dijo: Luna, lunita, mire que es que lo que pasa es que yo estoy enamorada de usted y le quiero dar un besito. Cuando la luna escuchó lo que la niña le dijo, se desprendió de su órbita y comenzó a bajar. Y mientras la luna bajaba, pues estiraba la trompita así, para darle el besito a la niña. Y la niña vio que la luna venía hacia ella con la trompita estirada y la niña pues también estiró la trompita así, pues para darle el besito a la luna. Y la luna bajaba con la trompita estirada y la niña esperaba con la trompita estirada y la luna bajaba y la niña esperaba, luna, niña, niña, luna, y se empezaron a acercar y cuando estuvieron muy cerquita, pero muy cerquita, a punto de darse el besito, la luna abrió la boca y de un solo mordisco se tragó a la niña. Cuenta el cuento y cuenta la historia que esta fue la primera noche en el mundo en la cual hubo luna llena. Fin. Qué maravilla, Kevin, mil Es y un mil mito, gracias. es un mito de cómo nació la Bellísimo, luna llena. muy bello, muy bello. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted. gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchas gracias, Kevin, por tu generosidad. No, Un gracias a abrazo usted, fuerte. gracias a los profes y las profes que estuvieron por aquí con nosotros y a los que nos van a ver en diferido también. Un abrazo y un Así será. agradecimiento y un saludo muy especial. Gracias. Invitados e invitadas a nuestros próximos talleres. Buena tarde para todos y todas. Hasta luego.